Todas las metas que nosotros tenemos para el 2026, el quehacer, la producción, llegar a alcanzar la parte alta de nuestra vida o lo que nosotros estamos cuesta arriba produciendo, eso es la zona Capricornio. El año 1 es supremamente exigente. El año 1 es un año donde creo que lo hemos escuchado de distintas bocas, lo hemos escuchado también a través de distintas disciplinas, ya sea la astrología china, ya sea la astrología convencional, ya sean las runas, el tarot, el yoga, por donde nosotros miremos el 2026, el hecho de tener un año fuego de caballo pues nos invita mucho a la movilidad. Hay mucho que hablar porque hay unos aspectos bien interesantes que se van a estar formando y yo voy a compartir la carta justo de ese momento pasado mañana, cuando eso va a ser el lunes 15 de diciembre, y cuáles son los aspectos más representativos que va a tener un Marte en Capricornio para poderle sacar el mejor provecho. Es decir, que las personas que están próximas a cumplir años, que son de signo Capricornio, agárrense. Agárrense porque si hay alguien por ahí, un Piscis, que es de signo Capricornio, Marte, el planeta de las competencias, el planeta de los Juegos Olímpicos, el planeta del guerrero, llega a la cima y llega a Capricornio la próxima semana. Marte en Capricornio nos recuerda que un cerebro que no está programado es un cerebro que tiende al deterioro. Marte en Capricornio es el que nos recuerda que si nosotros no movemos el esqueleto, la capacidad de envejecer más rápido viene así. Marte en Capricornio nos recuerda que tenemos una gran maquinaria, pulmones, hígado, corazón, sangre que necesita ser oxigenado a través de la montaña, a través del esfuerzo, a través de trotar, a través de correr. Marte en Capricornio nos hace un llamado a todos los signos del zodiaco. ¿Cómo estás oxigenando tu cuerpo? ¿Cómo estás alquimizando? Eso es Marte. Muchas veces no es que vengamos cansados físicamente. Muchas veces es que no hemos aprendido a reconocernos a nosotros mismos nuestra propia fuerza interior. Y cuando yo no me reconozco a mí mismo, mi propia fuerza interior, pues siento que la vida no tiene sentido. Siento que para qué trabajo, siento que para qué hago, siento que para qué me madrugo, para qué estoy en esto no tiene sentido, para qué, o un día más. Se me va convirtiendo un día más y voy sintiendo la pesadez y voy sintiendo la vida como me pesa y voy sintiendo los años y el cansancio, y muchas veces ese cansancio no es físico. Marte en Capricornio es la sombra que llega también a tocar algunas lealtades familiares, porque en Capricornio vemos la autoridad de mamá y papá. No esperes que la familia reconozca lo que tú haces. No debemos esperar que la familia o los nuestros o nuestros hijos estén de acuerdo con lo que nosotros hacemos o con lo que han sido mis guerras, mis batallas y mis triunfos y mis posibles metas a conquistar en el 2026. No los meta ahí, porque esa ecuación va a terminar mal. Es un año exigente y es una puesta en escena que nos lleva a desafiarnos y eso genera roce. Marte en Capricornio también va a generar un roce, genera cierto escozón. Marte, el planeta de la acción, el planeta de la recarga, próximo a ingresar al signo de Capricornio. Un evento que empieza a cimbronear nuestros huesos típicos de Capricornio. Un evento astrológico que ocurre cada 2 años. Cada vez que Marte llega a Capricornio, es como si algo tocara nuestra piel. Este 15 de diciembre vamos a tener la gran dicha, después de 2 años, de tener una recarga energética a través del universo o una recarga del cosmos, también es otra manera de llamarlo. Las recargas que nosotros tanto queremos en nuestra vida. Si hay un planeta que se encarga de recargarnos y de llenarnos de toda la fuerza, de todo el poder, de todo lo que nosotros podemos experimentar, pues ese es Marte. Cada vez que Marte ingresa a Capricornio es una limpia en la piel, es volver a recargarnos de entusiasmo, de energía, así no seamos de signo Capricornio. La zona Capricornio de cada uno de nosotros es donde nosotros colocamos las esperanzas, es donde nosotros colocamos el trabajo pesado. La zona Capricornio de nosotros es donde tenemos los huesos, donde nosotros tenemos la fortaleza o donde nosotros queremos avanzar. Esa palabra llamada metas, por ejemplo, esa palabra es muy capricorniana. Todas las metas que nosotros tenemos para el 2026, el quehacer, la producción, llegar a alcanzar, la parte alta de nuestra vida o lo que nosotros estamos cuesta arriba produciendo, eso es la zona Capricornio. El hecho de que Marte ingrese a Capricornio, pues empieza a tocar todos los planetas y dentro de ellos toca a un planeta majestuoso que nos encanta y es Saturno. Cada vez que Marte llega a Capricornio es el momento de reevaluar nuestras metas y de mirar qué es lo que tenemos a la mano. Hay una gran ventaja cuando Marte llega a Capricornio que no es otra cosa más que llegar a la casa 10. Es como llegar al punto del estrellato. Es también darnos cuenta qué podemos realizar. Marte en Capricornio es una excelente posición astrológica para todo el zodiaco. Es como si el herrero o como si la fuerza, como si el héroe llegara finalmente a su destino o aparte de su destino para empezar a fijarse nuevas metas. Esto va a ocurrir este 15 de diciembre, que entre otras cosas no pasaba hace 2 años. Marte es un planeta que se caracteriza por visitar a Capricornio, calculen ustedes, 24 meses. Entonces sí vale la pena mirar qué iniciamos
porque Marte es el planeta que inicia, Marte es un planeta muy inicial, Marte es el planeta que va contándonos la historia de hacia dónde es la próxima conquista. Claro, al llegar a Capricornio, la cosa se pone interesante porque Capricornio y Marte se la llevan muy bien. Cuando Marte está en Capricornio, la dignidad que se le da a este aspecto astrológico es de exaltación. Es como si Marte se sintiera totalmente con las características de Capricornio para poder realizar y cumplir sus sueños. Es como levantar esa bandera, izar esa bandera o llegar a esa meta y romper la cinta y decir, aquí está, lo que inicié por allá, cuando Marte estaba en Aries hace 2 años, ahora llega a un punto de maduración importante de fermentación donde por lo menos podemos empezar a degustar o a tomar parte de lo que ha sido este triunfo o este éxito en nuestra vida. Enhorabuena para un 2026, para un año uno, para un caballo de fuego, que ya sabemos que el año uno nos exige, es muy exigente. Empecemos por ahí. El año uno es supremamente exigente. El año uno es un año donde creo que lo hemos escuchado de distintas bocas, lo hemos escuchado también a través de distintas disciplinas, ya sea la astrología china, ya sea la astrología convencional, ya sean las runas, el tarot, el yoga, por donde nosotros miremos el 2026, el hecho de tener un año fuego de caballo, pues nos invita mucho a la movilidad. Entonces, enhorabuena, tenemos a un Marte en Capricornio ahora. Esto va a pasar en 3 días. Esto va a ocurrir exactamente el 15 de diciembre y se va a quedar allí hasta el 26 de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser el custodio del Sol, porque en este momento el Sol está en Sagitario. Y si Marte entra a Capricornio, es como el que está abriendo campo, el que va limpiando el camino para que pueda entrar Su Majestad el Sol, en este caso el rey principal que gobierna la astrología, o lo que se roba la mirada, que es la posición solar, porque es el encargado de ir marcando la voluntad. Entonces nos espera una entrada de 2026 con un Marte en Capricornio potente, poderoso, con una dignidad que le permite exaltarse. Es decir, que también vamos a tener la fuerza, la energía, las ganas en la piel. Capricornio también rige mucho la estructura y como sea o como quiera, cada uno de nosotros tenemos una estructura, cada uno de nosotros tenemos una manera de ser, cada uno de nosotros tenemos un yo. Pues ese yo es el que se va a ver exacerbado con este 15 de diciembre, con esa entrada tan triunfal que va a ser Marte en el signo de Capricornio. Hay mucho que hablar porque hay unos aspectos bien interesantes que se van a estar formando y yo voy a compartir la carta justo de ese momento, pasado mañana, cuando eso va a ser el lunes 15 de diciembre, y cuáles son los aspectos más representativos que va a tener un Marte en Capricornio para poderle sacar el mejor provecho. Marte es la guía también. Marte es un planeta que nos va señalando, quizás es el encargado de señalar por dónde debemos empezar a realizar la caminata, por dónde debemos empezar a realizar la cima o hacia qué lugar debemos dirigirnos. Marte es como la flecha de una brújula que nos indica a cada uno de nosotros hacia dónde debemos colocar la fuerza de acción, la fuerza de dinamismo, qué es lo que debemos romper en esa pared. Capricornio, de otra parte, es un signo que relaciona mucho lo que esté pasando ahora con Saturno. Entonces, estos aspectos astrológicos, aterrizándolos, conectándolos mucho con nuestro día a día, llevándolo a un proceso psicológico y cómo nos puede aportar este tránsito astrológico para generar algunas imágenes de ayuda, de autoayuda, pues es la excusa perfecta para tener mayor seguridad, mayor cimiento. Y es un momento que no ocurría hace 2 años. Yo recalco mucho la última vez que un planeta o que algún aspecto astrológico se dio, porque eso nos evoca y recordemos que siempre la evolución es cíclica, es decir, que nosotros vamos a estar repitiendo ciertos aspectos y vamos a estar repitiendo cosas de nuestra vida. Entonces sí es importante echar una mirada atrás. ¿Qué iniciamos nosotros, por ejemplo, hace 2 años? ¿En dónde estabas hace 2 años? Y eso es una pregunta, además para los que están aquí en Instagram, para los que me están viendo en Facebook, en TikTok, para los que están conectados hoy viernes 12 de diciembre a esta hora, 8 de la mañana por aquí en Orlando, Florida. Es una pregunta, ¿qué iniciamos hace 2 años? ¿Qué estábamos haciendo hace 2 años? Porque de eso depende toda la actividad que Marte va a terminar de realizar o el éxito que nosotros vamos a tener en esta cúspide de por qué y cómo se relacionó. Entonces siempre nos va a ayudar muchísimo a comprender qué estuvimos haciendo, cómo empezamos, qué se dio y a ver a quién va a estar más favorecido, ¿no? Porque obviamente, pues Marte en Capricornio es un aspecto astrológico muy favorable para todo el zodiaco. Pero sí van a haber algunos signos y sí van a haber algunos ascendentes y claramente va a estar haciendo algunos aspectos con otros planetas que va a estar determinando hacia dónde genera mayor impacto, hacia dónde genera mayor fuerza y cómo le podemos sacar, sobre todo la palabra que me gusta con Marte en Capricornio es cómo le podemos sacar provecho. Es decir, que las personas que están próximas a cumplir años, que son de signo Capricornio, agárrense. Agárrense porque si hay alguien por ahí, un quisin o quisin, que es de signo Capricornio, Marte, el planeta de las competencias, el planeta de los Juegos Olímpicos, el planeta del guerrero, llega a la cima y llega a Capricornio la próxima semana. Y si tú eres de signo Capricornio o eres ascendente en Capricornio o tienes la luna en Capricornio, pues esa zona va a estar muy exaltada. Llegan premios, llega una energía de la vida,
Marte cuando llega también a esta parte de la estructura es como sentir la realización del porqué, darle como significado a esa vida. Marte no solamente es la fuerza y ya, Marte también se relaciona mucho con la sangre, cuando nos hierve la sangre. Por eso la posición o la palabra que se utiliza con Marte en Capricornio es que está exaltado. Y uno diría, bueno, pero esa exaltación ¿a qué va? O qué tiene que ver que un planeta se exalte en Capricornio? ¿O cuál es la bulla? ¿Cuál es el tema de esto, no? Pues calculen ustedes, Capricornio es un signo de trabajo pesado. Por lo general, las personas Capricornio siempre están buscando metas ambiciosas, porque Capricornio es un signo que le gusta visionar y que le gusta lanzarse hasta allá. Pero eso no se hace sentados y eso no se hace acostados en la cama y eso no se hace uno estando en el sofá. ¿Sí? Un gran deportista no se forma en el sofá, un gran deportista no llega lejos. ¿Cómo llegan los deportistas? Pues obviamente tienen que entrenar, tienen que estar todo el tiempo con disciplina, con constancia, se levantan temprano, son personas que manejan muy bien su alimentación. Entonces Marte, que es la sangre, da esa fuerza, da ese empuje, da ese arranque para poder lograr las cosas. Conclusión, queridos amigos capricornianos, colegas capricornianos, nos espera un retorno solar, no solamente con la revolución del Sol, sino que también Marte va a estar acompañando estos cumpleaños para muchos capricornianos. Eso y sumado que también Venus va a entrar o está próximo a entrar a Capricornio y la próxima Venus Star Point que vamos a tener en el 2026 se va a dar justo también con el Sol en el signo de Capricornio. Entonces, hay muchas cosas que hablar acerca de este tránsito, hay muchas cosas que degustar y sí, es algo que yo venía esperando hace mucho tiempo para hacer este live, 2 años donde no podía hablar de Marte en Capricornio. Calculen ustedes, comprendan también mi exaltación y un poco la exageración y la emotividad. 2 años. 2 años donde no podía decir que Marte en Capricornio porque pues no estaba pasando. Es un evento que se demora y se toma su tiempito. Entonces, alertas donde ustedes tengan esa zona Capricornio. Yo no sé si algunos tengan a la Luna, tengan algún planeta, tengan a Júpiter, de pronto su signo Capricornio sea ascendente, de pronto sea su medio cielo. Ahí ustedes tienen que mirar dónde tienen, en qué área de su vida tiene a Capricornio, que es lo que va a estar marcando la pauta, la entrada al 2026. Es donde más fuerza hay, es donde más arranque, es donde más debemos aprovechar. Pero para esto pues hay que conocer la carta. Hay que conocer la carta, señores. Marte en Capricornio no es aguas tintas, es mucha fuerza volcánica que nosotros, si sabemos ya que dónde tenemos a Capricornio, pues ahí es donde más combustible vamos a tener. Marte es el combustible. Marte es el combustible de nuestra vida. Cuando a veces decimos, ay, pero me siento sin ganas, pero hoy me siento como, no sé, hoy me siento como que la vida no sé qué pasa, no sé, me siento como un poquito down, bajoneado, ¿qué será? Hay que acudir y mirar dónde está Marte, cuáles son los aspectos que está haciendo Marte. Bueno, por aquí dice ascendente en Capricornio. Bueno, hay una gran ventaja. Si Marte ingresa a Capricornio el 15 de diciembre y se va a quedar allí hasta el 26 de enero, lo cual quiere decir que obviamente vamos a recibir Año Nuevo y vamos a recibir el 24 y vamos a recibir las festividades del 6 de enero, vamos a recibir con esta posición astrológica de Marte en Capricornio. Si todo esto está ocurriendo en el ascendente tuyo, por ejemplo, que aquí marcas, ella dice que es ascendente en Capricornio, dice Alejandra, pues entonces ahí es donde debes aprovechar mucho una época de hacer ejercicio, una época de salir, de trabajar con el cuerpo, una época de trabajar con tu identidad también. Marte va a volver a estar en Capricornio hasta dentro de 2 años. Después no digan que no se les avisó. Marte vuelve hasta Capricornio 2 años. No va a volver en todo el 2026 ni tampoco en el 2027. Entonces es un tema y la exaltación de Marte se da justo en ese signo, se da justo en Capricornio. Por eso lo decía al inicio, no importa si somos Capricornios ascendentes o no, siempre hay que mirar esa zona. Luna y ascendente en Capricornio, dice Julie. Julie, excelente momento para iniciar cosas. Excelente momento y excelente 26, porque eso quiere decir que si tu ascendente es Capricornio y tienes la luna ahí, qué maravilla. Capricornio va a estar con esa fuerza, con esa energía, con esa disposición también de poder hacer muchas cosas. Planéate, Julie, planéate porque la capacidad de ser supremamente asertiva en el 2026 como ascendente y como luna Capricornio es impactante, es fuerte. Hay que aprovechar. Hace 2 años el universo no te daba eso. Hace 2 años no tenías esa energía. Hombre, si a mí me están diciendo que hace 2 años no y ahora la tengo disponible, no puedo quedar sentado durmiendo. Hay que movernos, hay que activarnos, hay que activarnos. Marte nos pide hacer. Marte no es un planeta, Marte no es la Luna, Marte no es Venus, Marte no es Neptuno. Marte haga, muévase, desacomódese, salga de su zona de confort. ¿Cuál es la montaña capricorniana? Porque Capricornio rige la Tierra. ¿Cuál es ese proyecto que nosotros vamos a emprender? ¿Cuál es esa idea? ¿Para qué sirven los proyectos? No todo tiene que ser dinero y no siempre tiene que ser por un tema económico. Marte en Capricornio nos recuerda que un cerebro que no está programado es un cerebro que tiende al deterioro. Marte en Capricornio es el que nos recuerda que si nosotros no movemos el esqueleto, la capacidad de envejecer más rápido viene así.
Marte en Capricornio nos recuerda que tenemos una gran maquinaria, pulmones, hígado, corazón, sangre que necesita ser oxigenado a través de la montaña, a través del esfuerzo, a través de trotar, a través de correr. Marte en Capricornio nos hace un llamado a todos los signos del zodiaco. ¿Cómo estás oxigenando tu cuerpo? ¿Cómo estás alquimizando? Eso es Marte. No todo tiene que ser salir corriendo a hacer cosas. No, Marte nos dice, a ver, recuerda que tienes un cuerpo que si no mueves la máquina, si tú no mueves los pulmones, si tú no mueves el corazón, si tú no haces deporte, por eso es típico Marte en Capricornio también que rija muchos deportes de alto extremo o muchos deportes de alto riesgo, porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar toda la caja hormonal, la tenemos ahí con Marte en Capricornio. Y también un tema clave, el tema del yo, el tema de la personalidad, el tema de la individuación. Marte en la exaltación, ahora este 15 de diciembre que va a estar Marte en Capricornio, también es el gran vocero que nos dice, recuerda que la única manera de llegar a la meta es haciendo pequeños logros. La única forma en la que nosotros podemos llegar a levantar esa bandera y decir, sí, llegué a donde yo quería llegar, es a través de pequeños movimientos que nos lleven a la cima. Es como el paso a paso, ¿no? Es como ese paso a paso. Eso también es típico de Marte en Capricornio. ¿Qué vale la pena resaltar con Marte en Capricornio? Si nosotros estamos diciendo que Marte en Capricornio, la última vez que estuvo, la última vez que este evento se dio fue hace 2 años, ahí es donde nosotros necesitamos como estar muy atentos qué fue lo que empezamos, ¿no? Entonces, aquí sí lo voy a colocar y cada uno de nosotros lo puede ir haciendo. Primera tarea, digamos que para entrar en contexto con el tema de hoy, primera tarea que debemos hacer, ¿qué empezamos, qué hicimos, qué iniciamos hace 2 años? Eso es clave. ¿Qué fue lo que nosotros iniciamos hace 2 años? Si ustedes pueden mirar qué fue lo que hicieron hace 2 años, en qué estaban, todo lo demás va a quedar fácil, ¿no? Todo va a quedar como más facilito en este caso. Lo podemos ver de muchas formas. ¿Por qué yo hago o por qué insisto en el tema de hace 2 años? Lo voy a explicar acá. Porque hace 2 años nosotros tuvimos, la última vez que se vivió esto, fue cuando Marte estuvo en Capricornio. Pero ¿qué pasa? Para explicar un poquito más en la carta. Este mandala que estoy compartiendo es la carta del 15 de diciembre. Ahora sí ya estamos acá. El 15 de diciembre de manera oficial tenemos una entrada, yo lo voy a señalar con la flecha roja y ahí podemos observar a 0 segundos la entrada que hace Marte en el grado 0 de Capricornio. No es una entrada cualquiera desde el punto de vista que adicional vamos a tener, en este caso, muchas personas que cumplen años pues también van a tener su retorno solar con Capricornio. Entonces hay algo distinto, hay algo adicional. Por lo general, cuando hay un retorno solar acompañado del planeta Marte o cerca del planeta Marte, pues son años de avanzar mucho. La función de Marte es avanzar, la función de Marte es conquistar. Una de las palabras que le encanta, por ejemplo, uno de los verbos que le fascina a Marte, si lo ponemos por aquí, Marte es la conquista, es el gran conquistador. Coloquemos acá esto que me parece clave, conquistar, ¿sí? ¿Qué vamos a levantar o qué es lo que invita Marte? Pues Marte dice que iniciaste un año atrás. Hace un año, o un poco más de un año, Marte se encontraba en el signo de Aries, ¿sí? Cuando Marte está en Aries es momento de iniciar. Cuando Marte está en Aries es el momento de arrancar algo, de emprender algo nuevo. En este caso, lo que se emprende con Marte en Aries va dando toda la vuelta al zodiaco, pasa por Tauro, pasa por Géminis, pasa por Cáncer, pasa por Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y finalmente llega a su exaltación, a la parte más alta de la carta que es en este caso la casa 10 o es en este caso el signo de Capricornio. Cuando esto ocurre es la manera en la que el guerrero logra ganar su primera batalla. Es la manera en la que el guerrero logra levantar parte de lo que ha realizado a través de su camino o una de las ventajas que lo plasma en este caso la astrología griega, por ejemplo, es a través de las victorias de Hércules, representándose Hércules en cada una de nuestra vida como una victoria que podamos tener. Marte en Capricornio nos pone la mira y nos dice, observa cuál es el próximo reto, cuál es lo próximo que vamos a hacer, porque ya el trabajo que tiene que hacer Marte en Acuario y Marte en Piscis es distinto. Entonces, es muy positivo, primero, empezar un año teniendo a Marte exaltado en Capricornio, y dos, es muy positivo también hacer como una reevaluación, una reconquista de qué ha sido los logros que hemos tenido. Entonces, la pregunta aquí, para entrar en debate, en dinámica del programa, ¿cuáles han sido los logros? ¿Qué logros celebras hoy? ¿Cuál es el logro que tú celebras hoy? ¿Sí? Estamos a 3 días porque hoy es 12 de diciembre y esto va a empezar a ocurrir el día 15 de diciembre. Entonces, ¿qué logro celebras hoy? ¿Qué empezaste tú hace un año, año y medio, hace 2 años? ¿Qué empezaste a hacer que hoy puedes levantar la mano y decir, sí, estoy celebrando esto? ¿Cuál es? Porque Marte en Capricornio también es la posibilidad que nosotros tenemos de reconocer en nosotros mismos la valentía.
todas estas palabras de lucha, de fuerza, de constancia, disciplina, valentía. Ahí es donde debemos tener a Marte. Si no se hace este reconocimiento, pues la cosa se complica para el otro año. Entonces pregunta, ¿qué celebran ustedes hoy? ¿Ah? Marte en Capricornio dice, levantas la mano y ¿de qué te sientes orgulloso? ¿De qué te sientes orgullosa? Eso es Marte en Capricornio. Cuando tú le dices a alguien, yo me siento orgullosa que ya no dependo de este cafre. Yo no me siento orgullosa de ser una mamá así, me siento orgullosa de que no necesito de tal cosa, lo hago yo, con mi mano, lo hago por mano propia, yo me siento orgulloso de esto. Cuando una mujer, yo las he escuchado en consulta, Javier, ¿sabes de qué me siento orgullosa? De esto. Eso es Marte en Capricornio. ¿Dónde tienen ustedes a Marte en Capricornio? Sáquenlo aquí, ahorita. Eso es. Me siento orgulloso de esto porque nadie lo pudo haber hecho o nadie me lo hice yo. Eso es muy Marte en Capricornio. Es la manera también que nosotros encontramos de honrar, de exaltar las batallas, las fuerzas, lo que nos ha costado en la vida. Lo único, cada cosa que nosotros hemos vivido, nosotros somos los únicos que sabemos cuánto nos ha costado estar ahí. Eso es Marte en Capricornio y eso es importante en la vida. Por eso cuando Marte llega a Capricornio nos dice, a ver, ¿de qué te sientes orgulloso de ti mismo? ¿De qué te sientes orgullosa? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu empuje? ¿Dónde están tus ganas? ¿Dónde está el sí puedo? Y eso conecta mucho, claro, para poder sacar eso en nuestra vida, obligatoriamente necesitamos mirar al pasado. ¿Cómo nos levantamos de las caídas? Porque eso es lo que nos invita de manera psicológica este posicionamiento astrológico del 15 de diciembre a decir, honre también esas caídas, cuáles son las cicatrices, cómo te ha costado llegar hasta donde has llegado. Marte en Capricornio. Bueno, ¿qué aspectos? Ahora pasemos a los aspectos. Ya tenemos la idea de que esto va a pasar, ya sabemos que esto ocurre, estamos a pocos días, esto va a ser el 15, y la entrada triunfal de Marte en Capricornio va a estar formando. Empecemos a mirar los aspectos, porque esto tiene tanto de alto como de ancho. Entonces, por un lado, vamos a tener una pequeña cuadratura, Marte en Capricornio, observen ustedes, una pequeña cuadratura entre Marte y Neptuno. Marte y Neptuno que está próximo a ingresar, en este caso, Neptuno en Aries. Entonces, de una parte vamos a tener a Neptuno y de otra parte vamos a tener a Marte. Si Marte ingresa a Capricornio el 15 de diciembre, forma un aspecto de tensión hacia Neptuno. Traduzcamos esto. Astrología entendible, fácil, llevada al día a día, la cotidianidad, astrología viva. Esta cuadratura nos está invitando a romper desde la exaltación y desde el propio valor cuáles son aquellos aspectos de nuestra vida, sobre todo imágenes, que todavía nos hacen dudar acerca de nosotros mismos. A nivel psicológico, cuando Marte está en cuadratura con Neptuno en Piscis, próximo a ingresar a Aries, es el momento ideal de rasgar, utilizar la herramienta Marte en Capricornio, en esa fortaleza, y que sean más las imágenes que nos ganen en positivo que las imágenes negativas. Cuando Marte está en cuadratura con Neptuno, también puede ser utilizado mucho para derrumbarme, dejarme caer por las cosas fallidas o por los pensamientos o por las ilusiones que no se dieron, por las cosas que no logré tener. Sí, el famoso lástima que. Ay, todo sería perfecto, pero lástima que. Ese lástima que es muy cuadratura Marte con Neptuno. Entonces, la invitación con esta cuadratura que vamos a tener también es a tener esa gran capacidad de elevar, sublimar por encima, Marte en Capricornio, lo que sí tenemos, lo que sí nos favoreció, y esa cuadratura que hace hacia Neptuno a finales de Piscis entrando en Aries, tener la capacidad de disolver aquellas imágenes traumáticas o aquellas imágenes que nos llevan al pasado de lástima que no se dio tal cosa. Todo iba tan bien, pero lástima que esto no. Es el momento en que nosotros o la vida, el universo, a través de esta nomenclatura o de estos trazos astrológicos nos dice, si Marte está exaltado en Capricornio, dale esa exaltación a lo que sí tienes, a lo que sí hemos logrado, a lo que nosotros sí hemos podido conquistar y llegar a ser, porque Marte en Capricornio es muy concreto. Observa y fíjate más en lo que sí. Y deja ir aquellas etapas, aquellas desilusiones o aquellas fantasías que pudiste haber generado, típico de Neptuno a finales de Piscis, que haga cuadratura con Marte. Deja ir aquellas fantasías o aquellas ilusiones de lo que no fue y que si hubiera sido sería mejor, ese famoso hubiera. Entonces es una cuadratura donde yo veo más positivo el actuar de Marte, veo más positivo el actuar de reconocer el propio valor que he logrado hacer. Esto es como quedarme con el vaso medio lleno. En vez de ver el vaso medio vacío, tener esa capacidad de poder ver el vaso medio lleno, como qué fue lo que es más lo que me da. Si les hace ruido por ahí, si les hace clic, hay algunas imágenes por ahí que estén así como engolosinando el cerebro con, ay, lástima que no se me dio esto. ¿Habrá algo de eso por ahí en mi mente? ¿Habrá algo de eso por ahí? ¿Será que hay alguna imagen por ahí que me está engolosinando la cabeza y, ay, ese suspiro de que lástima que no se dio? Esa es la cuadratura.
Esa es la cuadratura Marte-Neptuno. Entonces ahí es donde necesitamos fortaleza. Ahí está. Marte en Capricornio en la casa 5 es una nueva recarga. Decíamos al inicio que por lo general a Marte le funciona muy bien hacer la recarga de energía. Marte es la ventaja que nosotros es comentar a pits, como que el carro necesita ser tanqueado. Entonces, este 15 de diciembre tanqueamos el carro llamado cuerpo, el carro llamado fuerza, el carro llamado voluntad. Marte en Capricornio casi siempre nos lleva a hacer un reconocimiento con la materia. Por eso Capricornio es un signo que rige el mundo de la materia. Y el primer contacto que nosotros tenemos con la materia es nuestro cuerpo. Entonces Marte, cuando está exaltado en Capricornio, hace ese reconocimiento a la propia existencia. No olvidemos que la función de Marte es ser el guerrero. Finalmente Marte es el que lleva la espada, el que lleva la lanza y el que ha venido abriéndose paso en la vida frente a muchas cosas. Entonces, el hecho de que Marte entre este 15 de diciembre a Capricornio para recibir un 2026, pues ya va colocando las fichas de presente y va diciendo qué va a ser lo más valioso y lo más representativo para nosotros en el próximo año. Por eso reafirma quizás la reafirmación de Marte en Capricornio que se requiere mucha valentía para lo que vamos a entrar. Marte es quizás el planeta custodio del Sol, es como un guardaespaldas. Por eso siempre va Marte adelante y detrás va el Sol. O va a Marte haciéndole protección al Sol y nunca se aleja. En Marte no logra alejarse mucho del Sol. Entonces siempre vamos a ver que Marte máximo puede llegar a estar en un apogeo máximo, incluso retirado casi hasta 80, 90 grados, a lo mucho en ciertas cartas y eso. Pero Marte siempre está cerquita del Sol. ¿Qué es lo que está haciendo este 15 de diciembre? Abriendo camino, como que llega primero Marte a Capricornio para empezar a abrir a través de la voluntad, porque lo que viene atrás es el Sol. Después de que Marte ingresa a Capricornio, lo va a hacer el Sol, y después del Sol lo hace Venus, y después de Venus lo hace Mercurio. Entonces van todos los planetas personales a hacer como una reunión. La reunión es como en Capricornio, en la cima, en la montaña, en la consagración. En Capricornio nosotros nos bautizamos también. Entonces es el bautizo del guerrero. De hecho, en parte de la astrología o en parte de la mitología que cuenta todo el proceso, los trabajos que tuvo que hacer Hércules para ganarse el respeto y la fortaleza del Olimpo, pues una de las líneas es cuando Marte llega a Capricornio es sentir la tarea realizada de los trabajos anteriores que realizó, con todos los monstruos que se tuvo que pelear, con la hidra de Lerna, con los caballos de Diomedes, en este caso con las Amazonas, con el cinturón de Orión, todo lo que tuvo que guerrear, en este caso Hércules, por ejemplo, con el león de Nemea, bueno, con todos los trabajos que fue haciendo anteriormente. Entonces es la consagración, el bautizo del héroe también, entendiéndose que dentro de cada uno de nosotros pues hay un héroe, una heroína que nosotros hemos venido sacando a lo largo de la vida en distintas cosas. Por eso es el momento de honrar nuestras batallas. Es el momento también de decir, no, pero yo puedo hacer esto, reconocimiento a mi propio honor. Porque si nosotros no hacemos eso, cuando Marte está en Capricornio, más adelante vamos a sentir sin gasolina, sin combustible. Fíjense que muchas veces solemos hacer eso. Es que, sabes, me siento como sin fuerza, me siento como sin ganas, me siento como que no sé, me siento como que la vida, como que nada tiene sentido, yo me siento como rara, me siento como extraña. A veces se da esa sensación de sentirse extraño, raro, cansado, flaco, ojeroso y sin ilusiones, como dice la canción. Y todo eso es típico, por eso es Marte en Capricornio que logra recargar, logra hacer como esa fuerza y decir, reconózcase su propio valor. Muchas veces no es que nos esté tocando pesado, muchas veces no son largas horas de trabajo, muchas veces no es que la vida me esté tocando muy pesada, muchas veces no es eso, muchas veces no es, en este caso, muchas veces no es que vengamos cansados físicamente, muchas veces es que no hemos aprendido a reconocernos a nosotros mismos nuestra propia fuerza interior. Y cuando yo no me reconozco a mí mismo, mi propia fuerza interior, pues siento que la vida no tiene sentido. Siento que para qué trabajo, siento que para qué hago, siento que para qué me madrugo, para qué estoy en esto no tiene sentido, para qué, o un día más. Se me va convirtiendo un día más y voy sintiendo la pesadez y voy sintiendo la vida como me pesa y voy sintiendo los años y el cansancio. Y muchas veces ese cansancio no es físico, ese cansancio es mental. Y no es muchas veces porque se esté pensando demasiado en algo, tampoco. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que pasa? Por eso, Marte en Capricornio nos enseña que es muy importante en la vida aprender a reconocernos a nosotros mismos el valor, lo que sí hemos logrado. Si no hacemos eso, vamos a sentir el peso. Por eso, Marte en Capricornio también puede como el guerrero que siente que tiene que cargar con el mundo, con el peso del mundo. ¿Por qué me siento tan cansada? ¿Por qué me siento tan aburrida? ¿Por qué siento que mi vida no tiene sentido? ¿Por qué siento que hago por hacer? Eso no lo vas a encontrar afuera. Eso se llena adentro. Y eso es tarea de nosotros de manera marcial, es decir, de manera autónoma, propia,
de cada uno de nosotros. Si nosotros no aprendemos a reconocer en nosotros mismos lo que sí hemos logrado, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis puntos claves, si yo no aprendo a hacer ese trabajo conmigo mismo, voy a sentir que la vida me queda pesada. Y aquí, Marte en Capricornio también, hay una parte que me fascina, hay una parte que toca Jung, hay una parte que toca Carl Jung y a mí me encanta de Marte en Capricornio. Y es una partecita donde, claro, al entrar a tocar la zona Capricornio, también toca lealtades familiares. Marte en Capricornio es la sombra que llega también a tocar algunas lealtades familiares porque en Capricornio vemos la autoridad de mamá y papá. No esperes que la familia reconozca lo que tú haces. No debemos esperar que la familia o los nuestros o nuestros hijos estén de acuerdo con lo que nosotros hacemos o con lo que han sido mis guerras, mis batallas y mis triunfos y mis posibles metas a conquistar en el 2026. No los meta ahí, porque esa ecuación va a terminar mal. No espere a que los cercanos avalen lo que usted está haciendo para usted poderlo hacer. No. Esa es la parte de Marte en Capricornio. No espere aceptación y aprobación del cercano, que a veces caemos en ese error. Que si mis hijos, que si mi pareja, que si mi mamá, que si mi papá no me avalan o no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer, con mis metas y con lo que han sido mis batallas, entonces resulto no haciéndolo. Eso es súper lesivo. Esa parte es súper lesiva. Marte en Capricornio también nos hace decir, no, desarrolle esa fuerza de autoridad en usted propia, que a su mamá no le gusta. Pues está maravilloso que no le guste, está genial. No tendría por qué gustarle, pero usted hágalo. Ah, que es que su papá no le gusta, que está en contra, que no le parece. Genial, que no le parezca. Está en todo su derecho que el Señor no le guste, pero usted no deje de hacerlo por él. Hágalo. Que es que a mis hijos no les gusta esta cosa, que mis hijos tal cosa. Está maravilloso, está genial. Están en todo su derecho de que no les guste. Es parte de su derecho no estar de acuerdo contigo. Pero tú hazlo. Por encima de eso, hazlo. Si es tuyo, desarrolla esa autoridad, desarrolla esa autonomía. Eso es lo que nos enseña Marte en Capricornio después de 2 años. Desarrolla esa capacidad de propiedad en ti, porque tú eres tu propia propiedad. Nadie más tiene las escrituras tuyas. Nadie tiene unas escrituras tuyas. Tu identidad y tu personalidad no está en las manos de otra persona y eso no debe ser discutible para nadie. Eso no es discutible que si a ti te parece o no, no, te estoy contando lo que yo voy a hacer. Eso es Marte en Capricornio, generar ese punto de valor. No, pero yo no estoy de acuerdo. Me parece genial que no estés de acuerdo. Me parece genial, cariño mío, que no estés de acuerdo. De hecho, es parte de tu derecho no estar de acuerdo, pero esto yo lo voy a hacer. No es que te esté pidiendo permiso. Te estoy contando. Esa es esa, y ahí pues eso se genera fuerza, eso genera valentía, eso genera fricción, eso genera roce, porque pueda que al de al lado no le guste. Eso genera ese roce que pueda que no le guste al de al lado. Y está bien que no le guste, está bien que no le guste. Y eso es lo que trata la sombra cuando Carl Jung toca los temas de Marte en Capricornio, esa exaltación, hasta dónde logro tener la exaltación propia y hasta dónde para mí es importante que el otro me avale o no me avale, hasta dónde mi fuerza está depositada en el otro, en su aval o en el qué dirán, porque Capricornio es mucho también del qué dirán. Marte en Capricornio también nos pone a mirar qué tanto me interesa el qué dirán, no, pero qué van a decir de mí de ahora en adelante, yo, fulana de tal, yo, perenceja, o sea, que cómo me van a ver. Eso también es típico, por eso Capricornio rige el mundo. ¿Cómo me ve el mundo? Y a la final, ¿qué va a hablar el mundo o qué va a hablar el otro de mí? ¿Y qué tan importante es para mí eso? La reputación. Marte en Capricornio. También qué tan importante es la reputación, el que dirán del otro y cómo me apalanco y lo tomo como fuerza para no hacer o para sí hacer. Es muy reflexivo. Si ustedes se fijan, este proceso de Marte en Capricornio que tenemos ahora el 15 de diciembre hasta el 26 de enero, abriendo un 2026, un año que es tan de fuego, tan de caballo, tan de acción, tan de voluntad, tan de existo y me queda claro que tú no, pero yo sí. ¿Qué hacemos? Es un año exigente y es una puesta en escena que nos lleva a desafiarnos y eso genera roce. Marte en Capricornio también va a generar un roce, genera cierto escozor, ¿no? Qué importante esto, porque mi familia siempre me ha malinterpretado. Exactamente, ahí es donde no debemos desperdiciar nuestra energía. Marte en Capricornio es para recargarnos energéticamente a través de la voluntad y qué tanto me puedo sostener a mí mismo y qué tanto puedo estar de pie en mi propia estructura sin necesidad de tu aprobación. Ahí está el punto. No necesito tu aprobación, o sea, soy y tengo la capacidad de sostener esta estructura llamada Javier, o tengo la capacidad de sostener esta estructura llamada Vicky, llamada Marisol, llamada Ana, llamada Luisa, llamada Tienda, esos que están acá. Soy capaz de sostener esta estructura egoica sin necesidad de tu aprobación, que me queda claro, tienes todo el derecho. Recordemos que Marte en Capricornio también nos enseña ese respeto por el otro en decir, tienes todo el derecho en estar en total desacuerdo conmigo al cercano, esto para los cercanos, porque es que Marte en Capricornio toca mucho la parte de la familia, toca mucho la parte de la autoridad, ¿sí? Entonces muchas veces inconscientemente hemos venido delegando pequeñas autoridades propias, autónomas al otro, a la pareja, a los hijos, a los papás,
inconscientemente le hemos venido delegando esa fuerza y le hemos venido delegando esa voluntad, que es lo que pide Marte en Capricornio, se la hemos venido delegando al otro. Y entonces es que si mi hija me dice que no, o si mi hija no está de acuerdo conmigo, o si mi mamá, mi papá no está de acuerdo conmigo, entonces yo no me muevo o yo no hago esto. Yo no lo puedo llevar a cabo porque es como que no le gusta, como que no quiere. Eso es ceder la voluntad al otro, es ceder la identidad. Y muchas veces no porque el otro la pida, sino somos nosotros que caemos ahí. Somos nosotros que caemos ahí de manera inconsciente, vamos cediendo espacios que son individuales. Quizás ahí es donde lo que Carl Jung muestra a través de la sombra, de esta posición astrológica entre Marte y Capricornio, que es la exaltación del yo, pero no desde un punto de vista egoico de que es que yo soy más importante que tú. No, tú eres tan importante en este planeta, pero dentro de mi psique debo aprender a valorar y a generar esa construcción del yo propia, porque si no, no la logro. Si no, esto no lo voy a poder arrastrar a la meta, no voy a poder llevar esta estructura, estos kilos, esta piel, este hueso, estos órganos, esta mente, todo esto que tengo, no lo voy a poder sostener y llevar hasta la cima si me soporto con tu identidad o con tu aprobación. Ese es el tema. Ni siquiera muchas veces es que se quiera entrar en conflicto con los seres queridos, sino que simplemente es un Marte en Capricornio que nos invita a decir, date cuenta que si no aprendes a arrastrarte y a armarte a ti mismo, no existe otra persona afuera que lo pueda hacer por ti. Es que es ahí. Ese es el punto, ese es el tema. Que si yo no aprendo a recogerme y armarme a mí misma, no hay otro que lo pueda hacer por mí. Luego, entonces, hay un punto de exigencia donde sí o sí debo incluso llegar a cortar con Marte en Capricornio algunas lealtades y algunos temas que me impiden, que me atan. Y eso genera dolor. Claro, Marte en Capricornio, por muy exaltado que esté, también al momento en que yo voy cortando esas líneas y voy generando y reconociendo esa heroína, reconociendo ese héroe que hay en mí, pues a lo mejor eso también me lleve a cortar algunos lazos familiares que hasta el momento han sido importantes para mí o tuvieron idea o tuvieron participación en mi identidad del yo, pero la debo derrumbar, porque si no, no voy, si no, no fluyo, si no, no llego a la cima, no llego a donde tengo que llegar.